Muy bien. Ya, el dibujo es el siguiente. Vamos a tener una caja de fruta, que sería esa, que se mueve entre A y B, siendo A y B la zona sin roce, y luego, a partir del punto B al punto C, aparece la zona con roce, que usualmente la dibujamos con esas rayitas. Ya, esas rayitas significan que tenemos roce. ¿Quién asistente de cámara? Productor ordenado, que se cierre la iluminación. Iluminación, gracias. Ahora sí, Felipe, ¿se ve bien? Ya, entonces, la caja se mueve de A hacia C, ¿de acuerdo? Entre A y B no hay roce, y entre B y C hay roce, ¿ok? Entonces se mueve hacia allá con una velocidad de 10 metros por segundo. Si quiero escribir esta velocidad como vector, ¿qué tengo que agregarle a la letra B? El hitongo, ¿cierto? Una flecha arriba para indicar que es un vector y el hitongo para indicar que es hacia la derecha, horizontal y hacia la derecha, ¿ok? Bien, esta es la situación. Antes de dictarles las preguntas que vienen acá, les voy a hacer dos preguntas. ¿Qué debería ocurrir con la caja? ¿Qué debería ocurrir con la caja? Debería disminuir la velocidad. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿En qué momento la caja va a empezar a disminuir su velocidad? ¿Desde el punto A? No. Desde el punto B debería comenzar a disminuir su velocidad. Ya, este es un ejercicio donde uno hace una suposición. Ya, yo no sé cuánto mide el tramo. Entonces supongamos que el tramo BC es infinito. No solo va a disminuir su velocidad. ¿Qué es lo que debería hacer la caja en algún momento? Detenerse, parar. ¿Cierto? ¿Qué pasa entre el tramo AB con la velocidad? La PA me dice que se mantiene. ¿Sí? ¿Aumenta entre el tramo AB? ¿No? ¿Sí? Supongan que esto es una superficie sin roce. Lo más parecido es deslizar esta caja en una superficie de hielo, con hielo. ¿Sí? ¿Con qué velocidad debería moverse la caja entre A y B? 10 metros por segundo. Sí, si no hay roce, si no hay ninguna fuerza que esté convirtiendo energía o que esté quitando la energía a este sistema, la caja debería estar siempre con 10 metros por segundo hasta que llegue al punto B, donde el roce se va a encargar de convertir esa energía mecánica en energía calórica. Entonces tendría que ir frenando hasta que finalmente quede con velocidad 0, ¿ok? Ya, entonces, entre A y B lo que debería hacer la caja es mantener su velocidad. Y entre B y C lo que debería hacer es disminuir su velocidad, disminuir la velocidad de 10 metros por segundo y tongo hasta 0. Es decir, la caja debería detenerse. ¿Todos de acuerdo con esa suposición? ¿Con esa predicción? ¿Sí? Es lo que le ocurre a los objetos cuando nosotros los empujamos, digamos, en nuestra vida cotidiana, ¿no? En algún momento se detienen. ¿Sí? En el otro curso lo había hecho con una pelota de fútbol, pero como la pelota gira, el roce no es tanto, entonces no paraba nunca. Le pegaba a la muralla y no paraba. Pero la idea es esa. Ya en algún momento uno sabe que si uno le pega un poco a la pelota se va a detener. Y eso va a ser responsabilidad del roce. ¿Estamos al aire? Ya, chicos. ¿Qué fuerzas actúan sobre la caja? Ya, cuidado. La fuerza normal, la fuerza de gravedad. ¿Qué otro nombre tiene
Fuerza de gravedad o peso. ¿Actúa siempre el roce en esta situación? Solo cuando la caja esté entre B y C, ¿ya? El roce actúa está bien escrito, ¿no? Solo cuando la caja esté entre B y C. Pregunta para ustedes. Para que esa caja se mueva, tuvo que haber alguna fuerza en un principio que empujara esa caja, ¿verdad? Esa fuerza produce que la caja tenga luego 10 metros por segundo de velocidad. Esa fuerza aplicada, es decir, la fuerza que una persona tuvo que hacer para empujar la caja, ¿está presente? ¿La tenemos que colocar si yo les digo dibuje el diagrama de cuerpo libre? ¿Sí o no? No, porque son 10. Porque si le empujó el movimiento que hizo fue 10 ms, ¿no? Y la fuerza aplicada para que la caja se mueva. Porque acá dice que no se mueve con una velocidad constante, sino que solo por la velocidad del Sí, viento. no, si se mueve con velocidad constante, eso ya lo dijimos. Entre A y B mantiene su velocidad de 10 metros por segundo. Pero antes de que entre A, digamos, alguien tuvo que haber empujado la caja para hacer que se moviera, ¿ya? ¿Qué tipo de fuerza es esa? La que nosotros aplicamos cuando empujamos un objeto. No, no es fuerza neta, es una fuerza que nosotros hacemos, ¿cierto? Es una fuerza aplicada, ¿cierto? Pero ¿qué características tiene esa fuerza aplicada? Es una fuerza de contacto. Bien, entonces, si es una fuerza de contacto, va a estar presente solo cuando toquemos la caja. ¿Sí? Esa fuerza, ojo con esto, chicos, hay mucha gente que sigue conversando. Esta fuerza que se aplicó en algún momento para hacer que la caja se mueva, está presente solo cuando tocamos la caja. ¿Sí? Es decir, cuando yo me apoyo en la pizarra, aparece allí una fuerza de contacto. Cuando yo pateo una pelota, aparece una fuerza de contacto, pero va a estar presente solo cuando mi pie toque la pelota. Una vez que dejan de estar en contacto, esa fuerza deja de actuar. ¿Ya? Los griegos pensaban que cuando uno arrojaba un objeto, por ejemplo, una flecha, esa fuerza que uno tenía que aplicar se quedaba en el objeto y se iba acabando como una pila. Entonces, las cosas avanzaban según la fuerza que uno les daba, porque la fuerza les duraba más o les duraba menos. Y era porque los griegos no tenían en cuenta el concepto de roce. ¿Ya? Entonces, esa idea de que los objetos se quedan con la fuerza que uno les aplica es una idea que está muy presente y que a veces cuando uno hace ejercicios de comprensión, ustedes contestan con esa idea de fondo. ¿Ya? Por eso lo menciono. ¿Ya? Es muy común que en alguna prueba se despisten y coloquen que la fuerza se acaba o que es la fuerza la que va esa fuerza que ustedes aplican la que va acompañando al objeto. ¿Ya? Esa fuerza aplicada entonces no está presente. No está presente. ¿Ya? Es decir, que cuando hagamos los diagramas de cuerpo libre para la zona sin roce y la zona con roce, no tenemos que poner por ningún motivo una fuerza que esté empujando hacia adelante la caja. ¿Ya? Porque esa fuerza ya no está presente. ¿Sí? Es como el balón la pelota de bolos. ¿Ya? Ustedes efectivamente para impulsar la pelota le aplican una fuerza, ¿cierto? Pero una vez que suelten la pelota o el bolo, ya no va a estar esa fuerza. Esa fuerza va a producir una velocidad inicial, pero no las va a ir acompañando, ya ni se va a ir acabando. Deja de actuar solamente. ¿Ya? Bien, en la superficie con roce,
el roce estático es 0,4 y el roce cinético va a ser 0,1. ¿Ya? Esa es una información que no teníamos. Ahora, el primer ejercicio que tenemos que hacer ahora es dibujar el diagrama de cuerpo libre para la caja en AB y BC. ¿Ya? Ahora sí vamos a dibujar sobre la caja. Entonces, entre A y B está la caja y entre B y C. Ya es la misma caja, ¿ok? ¿Qué significa dibujar diagrama de cuerpo libre? Significa que yo voy a representar todas las fuerzas que estén actuando sobre la caja en un puntito, que va a representar un plano cartesiano. ¿Bien? En la zona sin roce, ¿qué fuerzas son las que tengo que poner? La normal hacia arriba y el peso o gravedad hacia abajo. ¿Cómo tengo que hacer las flechas en relación en los tamaños? ¿Iguales o distintos? Iguales, ¿sí? Si la superficie es horizontal, sabemos ya que el peso va a tener el mismo valor que la fuerza normal. ¿Bien? ¿Alguna otra fuerza que tengamos que poner acá? ¿Alguna otra fuerza? ¿Hay roce? ¿Entre A y B hay roce? No. ¿Y cómo dijimos que se movía? Con velocidad constante. Si se mueve con velocidad constante, ¿cuál va a ser el valor de la fuerza neta? 0, porque no hay aceleración. Así que horizontalmente no hay ninguna fuerza actuando, a pesar de que la caja se mueve con 10 metros por segundo. ¿Ya? Pero si tiene velocidad constante, entonces la fuerza neta en el eje X es 0. ¿Bien? Cuando entra en la zona con roce, ¿cuáles van a ser las fuerzas que estén actuando? ¿Dejará de actuar el peso, por ejemplo? No, el peso sigue actuando, entonces lo colocamos. La normal también sigue actuando, porque... Y ahora actúa el roce. ¿Para dónde coloco el roce? Para la izquierda. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo que el roce va para la izquierda? ¿Qué define que el roce vaya para la izquierda? ¿En contra de qué? De la cosa, dice la Darte. De la velocidad, muy bien. Excelente. Fuerza de roce. ¿Bien? Si la caja se está moviendo, ¿qué tipo de roce es el que va a estar actuando? ¿Estático o cinético? Cinético. Fuerza de roce, cinético. ¿Hay alguna fuerza para adelante? Ya no está actuando. Así que la única fuerza que está en el eje horizontal y por lo tanto la fuerza neta en este caso va a ser el roce. ¿Bien? ¿Por qué no había fuerza neta? No, si hay fuerza neta. Mira, aquí la fuerza... Lo voy a hacer con nosotros. En este caso, sabemos que la normal va a ser igual al peso. La masa es 5 kilogramos, por lo tanto el peso es masa por aceleración de gravedad, o sea 5 por 10, o sea 50 newton. Por lo tanto la normal vale 50 newton. Horizontalmente no hay ninguna fuerza, así que la fuerza neta para el eje X va a ser 0. En esta situación voy a tener lo mismo. La fuerza peso va a ser igual a la normal y va a seguir siendo 50 newton porque la caja sigue teniendo 5 kilogramos. Pero en el eje X, ahora la fuerza neta en el eje X va a ser solamente la fuerza de roce. Pero la fuerza de roce actúa hacia la izquierda. Según mi sistema de referencia, las fuerzas que actúan hacia la izquierda tienen que ir con signo menos. Entonces, mi fuerza neta es menos fuerza de roce cinética. Y como yo sé que el roce no es 0,
¿Qué me dice la segunda ley de Newton? Que la fuerza neta es igual a masa por aceleración. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Corte. La segunda pregunta la voy a escribir aquí abajo, o sea, la voy a desarrollar aquí abajo. Dice, ¿qué aceleración tiene la caja en el tramo BC? ¿Qué aceleración tiene la caja en el tramo BC? ¿Ya? ¿Cómo debería darnos esta aceleración en el tramo BC? Negativa, porque ¿cuál fue nuestra predicción? Que el roce iba a detener la caja, por lo tanto la aceleración tiene que ser negativa, porque tiene que disminuir la velocidad de la caja. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Ya? ¿Cómo resolvemos esa pregunta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? Necesitamos la masa. ¿Qué más necesitamos? Calcular la fuerza de roce. ¿Sí? ¿Qué ecuación o qué fórmula es la que tenemos que ocupar para resolver el problema? ¿Tamara? Mu estático. Mu estático. Mu cinético por. Ya, aquí mismo. Lo último que escribimos es lo que necesitamos para resolver este problema. ¿Ya? Entonces, la fórmula para la fuerza de roce es, bueno, el menos que viene dado por el sentido de la fuerza, mu cinético por la normal, igual masa por aceleración. Me preguntaron fuera de cámara, ¿cuándo se pone la fuerza aplicada? ¿Se acuerdan que cuando hicimos la introducción a la fuerza de roce había una niña que empujaba la caja? Y esa niña, al empujar la caja, a esa fuerza le llamaban fuerza aplicada y esa fuerza iba acá adelante. Entonces teníamos una fuerza menos el roce igual m por a. Como aquí no hay nadie empujando la caja, no hay fuerza delante de la fuerza de roce. ¿Ya? Esa es la diferencia con el ejemplo que habíamos hecho antes. ¿Ya cuánto vale el mu cinético? Allá está, ¿cuánto vale? 0,1 menos 0,1. ¿Cuánto vale la fuerza normal? 50 newton, vale lo mismo que el peso. ¿Cuánto vale la masa de la caja de frutas? 5 kilogramos. ¿Carla? ¿Esos valores que nos va a dar? Sí, yo los di para el ejercicio. Recuerda que si no te doy ese valor, te tengo que dar todo lo demás para que lo puedas despejar. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Cuánto es 0,1 por 50? 5, ¿no? Y 5 dividido 5 es 1 menos 1. Ya. Fuerza dividido masa nos da la unidad de aceleración. Metros por segundo cuadrado. Efectivamente, la aceleración en este caso es negativa. Significa que la caja va desacelerando. ¿Sí? Disminuye 1 metro por segundo por cada segundo que pasa. ¿Ok? Si va a 10 metros por segundo y disminuye 1 metro por cada segundo, ¿cuántos segundos se demorará en detenerse? 10. ¿Ya? En este caso es fácil, ¿ya? Porque los números nos quedaron muy bonitos. Bien. Copiamos hasta ahí y corte. La tercera pregunta es la siguiente. ¿Qué distancia logra recorrer la caja en el tramo BC
sabemos que la caja se va a detener. ¿Qué distancia logra recorrer? ¿Cómo podemos calcular qué distancia recorre la caja? ¿Ya? Dejó de ser una pregunta de dinámica, es una pregunta de cinemática ahora. ¿Ya? ¿Qué ecuación nos permite calcular eso? ¿Cuánta distancia recorre la caja hasta que se detiene? Y si ahora cinemática y programación se ejecuta. Para. ¿Vela? Josué está buscando la fórmula, no va a decir. Esa es una forma. Una forma es calcular el tiempo que va a demorar la caja en detenerse, y eso dedujimos que era 10 segundos. Una forma de hacerlo es, sabemos que aceleración es velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo. ¿Ya? Si se detiene, sabemos que la velocidad final es 0. La inicial es con la velocidad que entra al tramo, que serían los 10 metros por segundo. Sacamos la aceleración, entonces tendríamos el tiempo. Si tenemos el tiempo, entonces vamos a la ecuación itinerario y despejamos la distancia que recorre. Pero hay una ecuación que no depende del tiempo y que nos permite sacar el cálculo más rápido. Se llama ecuación independiente del tiempo o ecuación de Galileo. La usamos para el ejercicio del avión que despegaba, a qué velocidad despega el avión. Velocidad final al cuadrado. Eso, velocidad final al cuadrado Igual a velocidad inicial al cuadrado. más A 2 aceleración. O por la distancia recorrida. ¿Sí? Esa es. Si sabemos que la caja se detiene porque el roce la va a detener, el roce va a frenar la caja, ¿cierto? La velocidad final al cuadrado sería 0. La velocidad inicial es con la que ingresa al tramo BC, que sería 10 al cuadrado, más. Bueno, ya sí, voy a poner el más. 2 veces por la aceleración que tiene la caja en el tramo BC. Esa aceleración es la que calculamos en el ejercicio anterior, que es menos 1. Entonces, en vez de poner un más, voy a poner menos 1. Y delta X es nuestra incógnita, que podemos poner delta X o podemos poner simplemente distancia. ¿Ya? Si les complica el delta X, se puede sustituir por distancia. Ocupamos esta misma ecuación cuando hablábamos de altura máxima, cuando lanzábamos objetos hacia arriba. ¿Ya? Bien, como esto es negativo, lo voy a mover al otro lado y me queda 2 veces distancia igual a 100. Nos queda distancia igual, 100 dividido 2, 50. ¿Qué unidad de medida le corresponde? Metros. Porque estamos trabajando con el sistema internacional. O sea, la caja alcanza a recorrer 50 metros antes de detenerse. ¿Cuánto es 50 metros, más o menos? Como la cancha roja, ¿sí? Es como media cuadra más o menos. Se supone que una cuadra son 100 metros. ¿Ya? Se supone. ¿Bien? Atención con la pregunta D. Seguimos con la caja. Una vez que la caja se detiene, ¿qué fuerza es necesaria aplicarle para que se vuelva a mover? ¿Sí? ¿Qué fuerza se debe aplicar a la caja para que vuelva a moverse? ¿Ya? La caja recorrió los 50 metros, se quedó detenida y ahora pregunto, si queremos empujar la caja, ¿cuál es la fuerza mínima que tenemos que hacer para que la caja se mueva?
distinta a la fuerza de roce, dice Simón. ¿Se acuerdan del Snorlax? Fuerza de roce Sí. es igual a no sé cuánto, Mu, la fuerza. ya, mu puede ser estático o cinético. Bueno, no tengo idea, pero esa era la fórmula. Bien, muy bien, Pame, sí, vamos por ahí. Tiene que ver con el roce, ¿cierto? Si la caja estuviese detenida en la zona sin roce, cualquier fuerza la mueve. Pero en la zona con roce hay una fuerza mínima para hacer que la caja se mueva. Y esa fuerza mínima me la va a dar el roce estático. ¿Sí? Cuando la caja está detenida, ¿está actuando el roce? A ver esa aclaración. Pregunta antes de avanzar. El roce es estático. Cuando la caja está detenida, actúa el roce. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dice Dafne? ¿Está bien, Dafne? No, no actúa. ¿Ya? Por ejemplo, la botella que tiene la Pame ahí, que está quieta, está actuando la normal y el peso. Cuando la Pame la empieza a empujar, si la botella no se mueve, empieza a actuar el roce contrarrestando la fuerza que está aplicando la Pame. Pero si la botella está ahí quietecita, no está actuando el roce, ¿ok? Mientras no toquemos la caja de frutas, el roce no está actuando, ¿ok? No. Va a empezar a actuar cuando tratemos de empujar la caja o cuando la caja ya se esté moviendo, que era el caso anterior. ¿Bien? ¿Cómo se calcula la fuerza mínima que hay que hacer para que la caja se mueva? Mu estático por la normal. Muy bien, Tamara. La fuerza de roce estático es mu estático por la normal. El mu estático vale 0,4, la normal 50 newton. 0,4 por 50, 20 newton. Bien. Entonces, la fuerza mínima que tenemos que hacer para mover la caja es 20. ¿Sí? La fuerza mínima para mover la caja es 20 newton. ¿Qué pasa si yo empujo la caja pero hago 15 newton? No se mueve. ¿Y cuánto vale el roce? Si vale 0 y yo estoy aplicando 15, la caja se mueve. ¿Sí? Recuerda que esto es una fuerza que es la que nosotros vamos a hacer para empujar la caja que iría hacia la derecha y el roce tiene que contestar hacia la izquierda. ¿Ya? Si quedan en desequilibrio, hay aceleración. Si quedan iguales, la caja se queda quieta, ¿cierto? Dice que necesito 20 hacia arriba porque 20 es el roce estático máximo que se puede producir. Si yo hago 20, estoy a punto de mover la caja. Si hago más de 20, se mueve. Y si hago menos de 20, no lo muevo. Pero ¿cuánto vale el roce si yo hago menos de 20? Por ejemplo, si yo hago 15, este era el problema del Snorlax, ¿ya? Si yo hago 15, ¿puede el roce estático valer 20? El 20 es lo máximo que puede valer. El 20 es lo máximo que puede valer. Entonces, pregunto de nuevo, si yo empujo con 15, ¿puede el roce valer 20? No, porque si eso me da una fuerza neta negativa. Entonces, ¿cuánto tiene que valer, Iván? Lo mismo. Si yo hago menos de esta fuerza que acabo de calcular, si yo hago menos de 20, el roce tiene que valer lo mismo. Solo va a valer 20 cuando yo haga 20. Y si hago un poquito más, entonces la caja se mueve. Es una fuerza límite. Y no es que siempre el roce estático sea 20.
El roce estático depende de la fuerza que yo voy a hacer para empujar la caja. ¿Ok? ¿Dudas con esa parte? ¿No? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cami? ¿Todo bien? Ya. Ok. Bien, chicos. La prueba de la próxima semana retoma la primera prueba. ¿Ya? Características de las fuerzas. Leyes de Newton. ¿Ya? Dado un dibujo y una situación, yo les puedo preguntar cuáles son las fuerzas que actúan. ¿Ya? Y además ahora entra en ejercicio con fuerza de roce. ¿Ok? ¿Alguien tiene la guía por ahí a mano? ¿La guía por ahí? Nos vemos.